juntos. Y quisiera iniciar hoy hablando de una batalla muy especial que sucedió no en los tiempos de la Biblia, pero hace relativamente poco tiempo, hace 53 años, en Israel se realizó una de las guerras más extrañas. Esta guerra fue conocida como la Guerra de los 6 días. ¿Por qué se la llamó así? Porque exactamente duró solamente 6 días. Fue entre el 5 y el 10 de junio del año de 1967. No sé si de alguno de los que está aquí ya había nacido, y creo que ninguno de los que estamos aquí. Y esta guerra fue una derrota tremenda, fulminante para 3 países árabes. Y fue fulminante porque Israel, siendo un país pequeño, literalmente aniquiló a las fuerzas armadas de los distintos países árabes. Y fue tanto el impacto que esta guerra tuvo, que a partir de ahí literalmente se transformó la geografía y la política de esa región. Entre otras cosas y lugares que Israel conquistó, ellos tomaron posesión de la península de Sinaí, también de los altos del Golán, de la franja de Gaza y también parte de Jordania. ¿Contra quién peleó Israel? Israel peleó contra 3 países: Egipto, Siria y Jordania. Estos 3 países unidos no pudieron derrotar a Israel. De hecho, los árabes, el objetivo de estos 3 países era aniquilar a los israelitas. Querían literalmente, y estas fueron sus palabras: vamos a borrar del mapa a Israel, a desaparecerlo por completo. Y la diferencia de los ejércitos era tanta que cuentan las estadísticas que por cada soldado israelí habían 20 soldados del ejército enemigo. Dentro de la ley de probabilidades, un estratega estadounidense que dirigió la guerra del Golfo Pérsico, él dijo que las posibilidades realmente eran mínimas, humana, física y militarmente. Era casi imposible que Israel derrotara y venciera en esta guerra. Y esta guerra solo paró porque la presión internacional, la ONU hizo una llamada de urgencia a Israel en el 5.º día y les dijo: ya deténganse. En el 4.º día ya Egipto había firmado un tratado de paz, así que Israel iba en contra de los otros 2 países, pero la ONU dice: deténganse. Y fue la única razón por la cual ellos no siguieron avanzando y conquistando estos territorios. Ellos desplegaron en los primeros días todo su armamento aéreo y atacaron. Israel atacó las bases militares, los aeropuertos egipcios, y de esa manera dejó casi inhabilitados a los ejércitos enemigos. Fue algo increíble, fue algo que nadie creyó que había sucedido de esa manera. Y yo quise iniciar esta mañana recordando este acontecimiento, esta historia, esta guerra, porque así como Israel era en las probabilidades el destinado a ser aniquilado, borrado del mapa, acabado, era un enemigo muy fuerte con el cual estaban peleando. Amados hermanos, queridos amigos, de la misma manera, cada uno de nosotros seguramente vivimos y enfrentamos en nuestras vidas momentos, episodios difíciles que nos amenazan con vencernos, que quieren acabar con nuestras fuerzas, que quieren hacernos flaquear, quieren sacarnos del ring de nuestra batalla espiritual que cada hijo de Dios enfrenta cada día. Quieren hacernos creer que tú y yo ya no tenemos fuerzas para seguir corriendo la carrera cristiana de la fe. Pero queridos y amados hermanos, si de algo podemos estar seguros en esta mañana, es que lo único que nos sostiene es nuestra fe en el Señor. En eso y de Él nos agarramos y nos aferramos en esta mañana.
Escuche lo que dice David en el Salmos 27, versículo 13. No lo busque, pero escuche con atención. Dice de la siguiente manera: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado, dice David. Pero lo único que lo libró cuando él estaba a punto de desmayar, lo único que lo mantuvo fue creer. Si no creyese, dice él, que veré la bondad de Jehová. Y aunque seguramente la vida de David no fue fácil, tuvo muchos retos, tuvo momentos de victorias, pero también momentos de dolorosas derrotas. Lo que no lo hizo desmayar, lo que no lo hizo sucumbir a David fue que Dios siempre estuvo con él, y en él puso su fe, él puso su confianza. Por eso aprendemos de David. Por eso aprendemos de muchos hombres. Pero así como en la Biblia vemos hombres que son ejemplos de fe, también encontramos ejemplos de hombres que no debemos seguir, porque no fueron como David. Hay hombres que fueron insensibles, hombres que nada quebrantó sus corazones. Y hoy veremos un claro ejemplo de eso, porque el rey Saúl, el primer rey de Israel, del cual hemos estado hablando en esta fascinante historia de Primeras de Samuel, fue un hombre así. Fue un hombre que, a pesar que tuvo la oportunidad de honrar a Dios, de glorificar a Dios, él quiso siempre ser el héroe de su propia película. Él quiso ser alabado y glorificado no a Dios, sino a él mismo. Y tristemente eso le costó muy caro, como lo seguiremos viendo hoy y en las enseñanzas siguientes. Hace 8 días dijimos que Saúl ya había entrado en una espiral descendente en su reinado y estaba directamente dirigiéndose por su corazón, por su insensibilidad y por su incredulidad a un lugar muy peligroso. Su desobediencia fue tanta que con el tiempo él llegó a ser insensible a la voz del Espíritu Santo. Yo creo que no hay ningún lugar más peligroso que ser insensibles a la voz de Dios. Cuando Dios te habla y tú escuchas, pero tú no quieres obedecer, es un lugar peligroso, de mucho riesgo en nuestras vidas cristianas. Y por eso yo considero que este mensaje es relevante para nuestras vidas el día de hoy, porque quizás el Señor te ha hablado a ti, te habló la semana anterior, durante la semana, a través de su palabra muy probablemente te ha hablado, o hoy mismo el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te habla claramente a través de su palabra. Pero ¿qué sucede cuando no practicamos lo que oímos de Dios? ¿Sabe qué sucede? Comenzamos, sin darnos cuenta, a ser insensibles. El corazón nuestro empieza a endurecerse y nos parecemos a aquella ranita que es puesta dentro de una olla de agua fría, pero después encienden la hornilla y no se da cuenta. La ranita sigue nadando muy feliz. Cuando ella reconoce que la temperatura es alta, es demasiado tarde. No queremos ser ranitas insensibles. Me pongo a pensar qué pasa cuando una persona utiliza herramientas con sus manos. Hay carpinteros que quizás en el inicio sus manos eran muy sensibles porque no estaban acostumbrados a usar las herramientas. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Sus manos primero se lastiman, pero después forman lo que conocemos como un callo, que no es otra cosa que terminaciones nerviosas muertas, donde ya no hay sensibilidad. ¿Qué sucede si en una parte de tu mano insensible tú atraviesas una aguja? ¿Sientes o no sientes? No sentimos, porque ya no hay sensaciones en ese lugar. Y amados hermanos, eso nos puede pasar espiritualmente. Podemos endurecer nuestro corazón a tal punto que cuando la palabra de Dios quiere atravesar nuestro corazón ya no siente nada. Te has insensibilizado porque has decidido no creer o no practicar lo que Dios manda que obedezcamos. Así que en esta mañana y en este pasaje veremos un gran contraste
el autor de Primera de Samuel nos da un gran contraste entre dos personas. El rey Saúl, siendo el rey de Israel, pero con una fe muy débil, inestable, cobarde. Pero por el otro lado también aprenderemos de la vida de Jonatán, su hijo, que aunque no era el rey, tenía una fe determinada, valerosa e incansable, de la cual está registrada su vida, parte de su vida en la palabra del Señor, y hoy podemos aprender a partir de él. Entonces, pongamos en contexto cómo está nuestra historia. Hace 8 días dejamos a los filisteos que se venían movilizando en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en 3 frentes: uno en el centro y 2 a los costados. Y leímos que eran tantos que dice el pasaje que eran como arena en la orilla del mar. Y vimos que estaban divididos y tomando terreno contra el debilitado ejército de Saúl, que ahora solamente tenía 600 hombres, porque a causa del miedo muchos habían desertado. Pero veamos qué sucede acá en el versículo 1, y ahora sí vamos a leer la versión Reina Valera 60, así que usted puede buscarlo en su Biblia o seguirnos en la pantalla. El versículo 1 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Entonces vemos aquí a Jonatán, que era, ya vimos, el hijo de Saúl, que le dice a su ayudante, a su escudero, a su criado: vamos a tratar por lo menos de espiar a los filisteos para ver cómo están organizados. Pero no le vamos a decir a nadie, porque no queremos que quizás haya un espía en medio de nosotros y esta noticia se riegue y sea una trampa para nosotros. Pero vean el contraste. Mientras Jonatán avanza y piensa cómo crear una estrategia para defenderse, para defender al pueblo de Dios de los filisteos, el rey, quien era el responsable de estar al frente, ¿qué estaba haciendo Saúl? Versículo 2: Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado. La otra versión decía de un árbol de granadas que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Mientras Jonatán, su hijo, estaba demostrando valentía, una fe valiente, porque estaba arriesgando su propia vida, diciendo: vamos al campo enemigo. Mientras él hacía eso, por el otro lado, su padre, el comandante en jefe, el flamante rey de Israel, estaba escondido debajo de un árbol en un extremo, sentado ahí. Y vemos entonces una figura muy triste, un comandante que se ha retirado, que está atemorizado, no tiene ninguna estrategia y solo cuenta con 600 hombres. Pero no solamente estaba Saúl, habían otras personas ahí. Versículo 3: y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Aquí nos habla de un sacerdote, y ese es el otro personaje que estaba con Saúl. Dice que su nombre era Ahías. Y es importante ver de dónde viene este personaje, este sacerdote que era el representante del sacerdocio junto a Saúl como gobernador. Recordemos que en nuestra serie, en capítulos anteriores, creo que era el capítulo 4, estudiamos la historia del sacerdote Elí, quizás algunos lo recuerden. Y en un momento él recibió la visita de un profeta que no le trajo noticias agradables. El profeta vino a Elí, al sacerdote, y le dice: tu casa será humillada porque no has incomodado a tus hijos. Recordémonos que sus hijos no eran hombres buenos, eran hombres malos, no hacían absolutamente nada productivo. Y Elí, cuando oyó esto, entonces sucedió algo bien interesante, porque el arca había sido secuestrada, y él escucha, y también el profeta le dice: tus hijos que estaban en la batalla ya han sido muertos. Fue tanta la impresión de Elí
que dice la historia que él se sienta en una silla y cae de espaldas. Y el golpe fue tan fuerte que murió en ese instante desnucado. La esposa de uno de sus hijos, de Finés, tuvo un bebé, estaba a punto de dar a luz. Y cuando esta mujer, la nuera de Elí, tiene a su hijo, le pone Icabod, que está mencionado ahora en este versículo que acabamos de leer. Y le pone Icabod porque este nombre significa la gloria se ha apartado de Israel. Y vemos que el profeta le dio un mensaje claro a Elí: la presencia de Dios ha sido apartada de tu casa. Y ese sacerdote Ahías, que aparece ahora junto a Saúl bajo el árbol de granado, era nieto de Icabod. ¿Qué quiero decir con toda esta historia? En otras palabras, tanto el rey Saúl como el sacerdote, que era Ahías, estaban caminando sin buscar la gloria de Dios. Y el pueblo por eso estaba en grave peligro. Y yo creo que no es coincidencia que aparezcan estos nombres que se mencionan acá. Los dos hombres, uno representaba el gobierno, Saúl, y el otro representaba el sacerdocio, Ahías. Ambos habían sido rechazados, estaban sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. Acordémonos que Samuel ya le había dicho a Saúl hace poco tiempo que ya no era más el ungido de Dios, y él continuaba ahí solamente defendiendo en sus propias fuerzas su reinado. Amados hermanos, amigos, esto también nos hace reflexionar. Hoy podemos preguntarnos quiénes son nuestros aliados en nuestro caminar cristiano. Y no estoy diciendo que caminemos solamente rodeados de personas cristianas. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Pero nadie me deja mentir hoy que hay personas que influencian nuestro corazón, que nos adoctrinan, que nos enseñan, a los cuales imitamos. ¿A quién estás imitando hoy? Porque si tú tienes aliados que no son un ejemplo en palabra, que no son hombres y mujeres que honran al Señor, sin darte cuenta, tú puedes terminar igual que ellos, sin la gloria de Dios en tu vida. Esa era la realidad de Saúl. Pero veamos el contraste de la fe de Jonatán, versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Bosés, no es voz como las bocinas modernas de audio, sino Bosés, que significa, algunas traducciones que dicen que significa lo que brilla, otros dicen que significa algo resbaladizo, pero este era el nombre del primer lugar. Y el otro se llamaba Sene, que significa arbusto entre espinas. Y Jonatán tiene que atravesar un peñasco. Versículo 5. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Lo que no hizo Saúl, Jonatán lo estaba haciendo, y le dice a su ayudante: vamos a ir a ver a esos incircuncisos, así le llaman a los filisteos, y esa era una manera despectiva de nombrar al enemigo, incircuncisos. Pero también tiene un significado, porque Jonatán tenía claro que esos hombres no eran creyentes, ese pueblo no honraba a Dios. Y yo creo que él reflexionó por un momento y dijo: ¿cómo es posible que nosotros, el pueblo de Dios, recordando todo lo que él ha hecho con nuestros padres, con nuestros abuelos, cuando los sacó de la tierra de Egipto, podemos ahora estar en esta posición de no creer que nuestro Dios es quien está con nosotros? Y él estaba seguro de eso, que el Señor siempre había sido un Dios protector, un Dios libertador para su pueblo. Y él entiende y dice: si Dios es con nosotros, ¿quién
contra nosotros. ¿Cómo es posible que le temamos a un pueblo que no cree en Dios? Y con esa fe, amados hermanos, la fe de Jonatán, él hace una gran declaración en el versículo 6. Si lo puede leer una vez más conmigo, Jonatán dice: quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar. Y a continuación dice: con muchos o con pocos. Palabras sabias, palabras verdaderas de Jonatán, porque yo estoy seguro que ese debería de ser nuestro pensar, esa debería de ser nuestra confianza cada día. Dios puede hacer lo que Él quiera. Por eso le hemos llamado a esta enseñanza un Dios que todo lo puede. ¿Podrá Dios hacer todo? ¿Con muchos o con pocos? Con nuestra ayuda, pero también sin nuestra ayuda, porque yo estoy seguro, y es por eso que creemos en un Dios grande y poderoso, que no hay nada que Dios no pueda hacer. Si de algo estamos seguros es que Jonatán no lo dijo de labios para afuera. A veces podemos hablar solamente sin pensarlo, porque, amados hermanos, decir que creemos en Dios es muy fácil. Decir que confiamos en su palabra, lo decimos. Es más, conocemos su palabra, pero hay una gran diferencia entre realmente solo decir y actuar y demostrar que realmente yo vivo lo que creo. Es fácil decir: yo no tengo miedo porque Dios me cuida. Yo creo que Dios está conmigo, pero yo te pregunto en esta mañana, ¿realmente tú vives confiando en Dios sin que nada te atemorice, sin que nada te paralice? En este tiempo en el cual estamos atravesando, muchos aún creyentes hoy viven con temor, con miedo y con angustia. No quieren salir ni siquiera de sus casas. Y no estoy en contra de la prudencia. No estoy en contra de que seamos responsables en la situación que vivimos, pero, amados hermanos, nada puede quitar nuestra confianza y nuestra paz en Dios, porque si decimos que creemos en un Dios grande, debemos creerlo y atesorarlo verdaderamente en nuestro corazón. Por eso Romanos 8, y lo estudiamos hace algunas semanas, dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra fe no tiene que ver con sentimientos y con emociones. No creemos cuando sentimos creer. Si así fuera, tan inestables estaríamos que no podríamos mantenernos de pie. Pero, amados hermanos, Jonatán es un ejemplo de fe constante. Confió en Dios a pesar de los momentos que atravesaba, a pesar que el ejército era grande. Me encanta el Salmo 44, versículo 3, y quiero leerlo en esta mañana. Este salmo nos dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y aquí está hablando de todas las cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel para liberarlos de la esclavitud de Egipto. La conquista de la tierra prometida, dice el Salmo, no fue ni con espada ni con ejército. No fue a causa del brazo poderoso del ejército del pueblo de Dios. No fue por ninguna estrategia militar. No fue por su gran inteligencia. La estrategia vino única y exclusivamente del cielo. La luz de tu rostro los salvó, dice el salmista, porque tú te complaciste en ellos. Qué bendición creer eso, que cada día la luz del rostro del Señor ilumina nuestros rostros, nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuántos recuerdan la vida de Josué? Otro hombre de Dios que, a pesar de las circunstancias, tuvo una fe en un Dios grande. Y hoy no estamos predicando acerca de la fe por sí sola, porque muchos dicen, aunque ni conocen de Dios, hay que tener fe. Pero yo te pregunto, ¿en quién está puesta tu fe? Porque tú puedes tener una fe muy grande, pero yo te pregunto, ¿en quién crees? Quizás nuestra fe muchas veces es imperfecta, pero creemos y confiamos en un Dios grande y fuerte. Y ahí estaba Josué, rodeando
Llegando a esta fuerte ciudad, a este gran fuerte de Jericó, todos estaban atrincherados defendiendo la ciudad. Y Josué empieza a pensar, a meditar qué poder hacer, qué estrategia militar usar, qué tan gruesos eran las paredes, cómo él podía penetrar ese lugar y conquistar Jericó. Y mientras él meditaba en estas cosas, se le aparece un ser resplandeciente, brillante, con una espada en la mano. Y cuando lo ve Josué, él se espanta de ver semejante hombre y le dice: ¿tú quién eres? Y este ser era el Señor Jesucristo preencarnado, es decir, él no había venido encarnado a través de María, su madre, fue tiempo antes, pero podemos afirmar que era Jesucristo. Y Jesús aparece, imagínense esto, como el capitán de los ejércitos de Dios. Y ahí tiene sentido: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si es el que dirige los ejércitos de ángeles que pelean a nuestro favor, ¿quién podrá contra nosotros si Dios está con nosotros? Pero Cristo se le aparece. ¿Cómo sabemos que era Cristo? Porque Josué cae de rodillas, se postra delante de él y le dice: ¿qué quieres que haga, mi Señor? Y sabemos que era Cristo porque en Apocalipsis 22, según Apocalipsis 22, los ángeles no aceptan adoración. Esto le sucedió a Juan. Se le aparece un ángel y él se postra inmediatamente. Y el ángel le dice: no, levántate, porque yo solamente soy un consiervo tuyo. El único que merece adoración y ante el cual podemos postrarnos es nuestro Dios todopoderoso. Así cayó Josué postrado delante de Jesús, que se le aparece. Y entonces vemos que Josué le cree a Dios, obedece a Dios. Y usted sabe la historia, que dieron muchas vueltas. Los israelitas dieron 7 vueltas, dice el canto. Fueron malas las que dieron, pero al final, por obedecer a Dios y por mantener su fe intacta, Dios hace el milagro y destruye sobrenaturalmente el fuerte de Jericó. Proverbios 21, 30 y 31 también nos dice: no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que te da la victoria. Podemos tener el mejor ejército, los mejores caballos de guerra listos para atacar al enemigo, y aunque sean muchos soldados, quien realmente decide darnos la victoria, ¿quién es? El Señor. Él dirige nuestras vidas. Y la verdad que encontramos a lo largo de la historia y a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos lleva a concluir esta verdadera causa que nos mueve constantemente, y es la siguiente: no es del que quiere, no es del que corre, no es del inteligente, ni del fuerte, ni del poderoso. Es únicamente del que Dios tiene misericordia, porque el poder, la gloria, el honor y todos los reinos solamente le pertenecen al Señor. El Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, solo a tu nombre sea dada la gloria. Y ahí, amados hermanos, se encuentra Jonatán. A pesar de estar en medio de una situación difícil, crítica, él tenía una plena confianza y seguridad en su Dios. Versículo 8, regresamos a 1 de Samuel, que dice: dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Dios había mostrado esto a Jonatán, y él estaba convencido de estas dos opciones. Y él dice: si ellos dicen vamos a llegar allá donde ustedes están, pues nos toca esperar y veremos qué es lo que pasa. Crucemos los dedos para que no acaben con nosotros acá.
Pero también él cree y entiende y dice, si ellos nos llaman, yo estoy seguro que el Señor nos ha dado la ciudad. Más que un plan, era solamente fe, no había estrategia. 2 hombres contra un ejército no tenía sentido. Versículo 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Lo que sucede es que los filisteos los llaman y les dicen: vengan, les queremos contar algunos secretos que tenemos acá. Y en ese momento Jonatán sabe que esa era la señal de Dios. Ahora piense por un momento, ¿qué hubiera pasado si Jonatán hubiera dudado en ese momento y les hubiera dicho: no, eran bromas, no vamos a subir, regresamos mañana? Porque yo no sé realmente si ellos nos están tendiendo una trampa. Y si mejor no esperamos para la otra semana, o mejor huyamos, corramos, porque no sabemos qué sucederá. Pero no fue así. Su fe era tan grande que él confió plenamente en Dios. Versículo 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. No era una autopista, no era un camino fácil, tuvo que esforzarse. Y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. La otra versión decía que era un cuarto de hectárea. Amados hermanos, como resultado de esa fe valiente, Jonatán no vio lo que sus ojos físicos veían. Jonatán no se enfocó en lo material, él le creyó al Señor, él avanzó, él caminó sin temor. Yo creo que es un ejemplo de cómo tú y yo debemos caminar nuestra vida diaria. Él dice que tuvo que trepar con sus manos y pies, y esto significa que no fue fácil. Y nuestra vida no es fácil, nuestra vida tiene muchos retos. Pero yo te pregunto, al salir de tu casa, ¿sales tú confiado que el Señor cuida tu salida y tu entrada? ¿Sales tú seguro creyendo que el Señor está en control, o vives asustado, o vives tan desesperado, o vives en pánico a tal punto que ya no duermes y quizás no puedes ni estar tranquilo ni en tu propia casa? La palabra del Señor dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, nos haces vivir confiado. Pero ¿realmente descansas en paz? ¿Puedes dormir? ¿Confías en el Señor? Jonatán nos da un ejemplo de su confianza. Este es el tiempo, creo yo, de tener la seguridad en nuestros corazones y creer que Dios está en control de todas las cosas. No tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Y mire lo que Dios hizo y honró la fe de Jonatán. Versículo 15: y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Es decir, la fe de Jonatán hizo que el enemigo realmente entrara en angustia, en confusión. Y yo me puedo imaginar a todos corriendo por todos lados sin saber qué estaba pasando, y su corazón se angustió a tal punto que el Señor se glorificó. Y aquí vemos la confirmación que Dios tenía el control de este momento, porque dice al final del versículo 15: y la tierra, ¿qué sucedió? Tembló. Hubo pues gran consternación. Dios mueve la tierra y el campamento de los filisteos tambalea literalmente. Pero vea que a pesar de todo esto, el corazón de Saúl permanecía triste, permanecía insensible y permanecía, lo peor, incrédulo. Tenía mucha incredulidad el rey Saúl. Versículos 16 y 17: y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él:
pasad ahora revista, pasaron lista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Al preguntar por sus nombres, los únicos que no dijeron presente fue Jonatán y su paje de armas, su ayudante. Y yo estoy seguro que esto indignó a Saúl. ¿Cómo es posible que el único que falta es mi propio hijo? No lo podía creer. Versículo 18. Y Saúl dijo a Ahías, que era el sacerdote: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Pero escucha estas palabras porque nos demuestran el verdadero corazón de Saúl. Dice: entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y estas palabras son una señal grande, eran el síntoma más claro en el corazón de Saúl, porque su corazón malvado e insensible estaba muy endurecido, a tal punto que, en otras palabras, le estaba diciendo Saúl al sacerdote: ya deja de consultar a Dios. Yo puedo entender que Saúl se daba cuenta de que lo que sucedía con los filisteos era que estaban tan confundidos que él se creyó con la victoria, y él en su corazón pudo decir: no necesitamos de Dios, ya nosotros lo hicimos. Y él, que había hecho absolutamente nada. Y esto parece suceder. Saúl se confía de tal manera que le dice al sacerdote: ya no le pidas a Dios, ya no necesitamos su intervención. Tristemente, amados hermanos, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. En medio de las crisis nos preocupamos, doblamos rodillas, asistimos a la iglesia, pedimos oración, pero cuando la crisis termina, de ahí surge la frase conocida que dice: Señor, gracias, te veo en la próxima crisis, porque pensamos que todo lo tenemos en control. Yo estoy bien, Señor, no te preocupes más por mí, yo tengo el control de mi vida, algún día me volveré a congregar y a servirte, pero déjame disfrutar unas vacaciones espirituales mientras estoy bien y mientras todo está en control. Y sabe que eso muchas veces nos lleva a alejarnos de Dios. Ya no oramos, ya no leemos su palabra, no meditamos en ella. No, Señor, hoy no, otro día, mañana. Y posponemos estas cosas, y sin darnos cuenta nuestro corazón se endurece cada día. Pero ¿sabe qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que no confiemos en nuestra carne, que no confiemos en nuestras fuerzas, que no confiemos en nuestro trabajo o en tu cuenta de banco, en lo que tú tienes hoy. Pero Él anhela y busca hombres y mujeres que confíen plenamente en Él. Y eso es lo que Saúl hace. Detiene y le ordena al sacerdote y le dice que interrumpa sus funciones sacerdotales. ¿Se imagina lo que eso significa? Estaba menospreciando la ayuda de Dios y le dice: Dios, hazte un lado, ya no necesito de tu ayuda, porque nuestra guerra la tenemos ganada. Pero escuchen, en ese momento Saúl estaba manifestando una insensibilidad tremenda. Y termina el pasaje, versículos 20 al 23. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Amados hermanos, Saúl no se daba cuenta que el Señor le había dado la victoria gracias a Jonatán y a su fe, a su valentía, y no por lo que él había hecho. Y lo peor, Saúl llegó a creer que el pueblo
ya no necesitaba de Dios. Cuán ciego estaba realmente Saúl. Esto me recuerda a la historia de aquel burrito en el cual Jesús iba montado entrando a Jerusalén antes de que lo crucificaran. Y esa entrada fue triunfal. ¿Se recuerdan ustedes que habían palmas delante de él y la gente gritaba Hosana? Pero aquel burrito cuenta una historia que iba tan feliz porque pensaba que todas las palmas, todos los gritos y toda la alegría era porque él estaba entrando a la ciudad. Al burrito se le olvidó que toda la gloria y toda la admiración no era a él, sino al que iba sobre él. Y yo creo que muchas veces nosotros nos parecemos al burrito porque pensamos que lo que sucede en nuestras vidas es gracias a nosotros, y se nos olvida que lo que hoy tenemos, lo que hoy somos, y la provisión y la misericordia de Dios es gracias solamente a Él. Así que hay mucho que aprender de esta historia, pero yo quiero que nos vayamos con dos puntos importantes el día de hoy. Primero, Jonatán nos enseña a que seamos personas humildes, que seamos personas de fe, hombres y mujeres que confiemos en Dios en cualquier circunstancia, que la adversidad no nos venza, sino que nos haga más fuertes, porque entendemos que cuando confiamos en Dios, Él es capaz de hacer cualquier cosa, porque Él es un Dios de imposibles. Por eso no desmayemos, amados hermanos, en medio de este tiempo de incertidumbre, en medio de este tiempo de crisis que estamos enfrentando. Aunque seamos uno contra un ejército de 10,000, si Dios es con nosotros, no tenemos de qué atemorizarnos, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es un buen tiempo para crecer en fe y ver que cada historia de la Biblia nos revela cómo Dios honra a los corazones que ponen su confianza en Él. Pero la segunda lección que debemos aprender quizás es aún más fuerte. Todo lo que Dios hace en tu vida es por amor, es por su gracia, es por su misericordia, no por nosotros. Porque cuando pensamos que se trata de nosotros, nos estamos comportando muchas veces tal y como Saúl se comportó en este tiempo. Que Saúl en esta mañana pueda ser nuestro ejemplo, no para ser como él, no para seguirle, porque podemos ver claramente que fue un hombre insensible, un hombre orgulloso, ensimismado, incrédulo y también autosuficiente. Más bien, al contrastar estos dos hombres, es el deseo de mi corazón, y estoy seguro que también del Señor en su palabra, porque por eso Él dejó esta historia acá escrita, que aprendamos de Jonatán, alguien que siempre dio la gloria a Dios, no solo con palabras, sino con hechos, hechos tan grandes que hizo el ataque humanamente más suicida de la historia, 2 hombres contra toda una de guarnición, porque él sabía que Dios estaba con él y por eso no tuvo miedo, fue valiente, fue decidido, pero sobre todo fue un hombre lleno de fe. ¿Cuántos quieren ser como Jonatán? Amén. Yo te animo a que abras tu Biblia y vamos a terminar leyendo el Salmo 115 en esta mañana, y quiero terminar con este salmo, y vamos a leer primeramente los primeros 3 versículos y después saltamos al 17 y 18. Salmo 115. Hoy tiempo para que lo puedas buscar y para que lo leamos juntos en esta mañana. Y si te quieres poner de pie, lo puedes hacer y leámoslo en voz alta. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Salmo 115, versículos 1, 2, 3, 17 y 18. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y lea conmigo en voz alta el 17 y 18. No alabarán
los muertos a Jehová, ni cuántos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Cierra sus ojos y oremos al Señor en esta mañana.